Hola a todos. En el marco de la conmemoración del centenario luctuoso de don Venustiano Carranza y a invitación de la Secretaría de Cultura de Coahuila, traemos esta charla que es de Carranza desde la óptica de la plástica mexicana. En esta ocasión nos vamos a enfocar muchísimo más en la plástica de nuestro bello estado de Coahuila. Mi nombre es Edith Leija y soy la directora de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura. Y Arturo Villarreal Reyes, coordino el área de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. Bueno, pues estuvimos armando esta charla. Sobre todo lo que queremos es pues resaltar y dar a conocer un poquito todo lo que tenemos de este increíble personaje. Sí, mira, fue asesinado el 21 de mayo de 1920. Él andaba en pues fue el iniciador de la Revolución Constitucionalista, don Venustiano Carranza, para regresarle la legitimidad al gobierno de México después del asesinato de otro coahuilense ilustre, don Francisco I. Madero. Pues no les extrañe que Coahuila sea rico en manifestaciones de las artes plásticas. Y con el tema de don Venustiano, por supuesto, o algunas de nuestras mejores piezas, creo yo, se encuentran en los museos. En las Salas Carranza, en el Palacio de Gobierno, encontramos una de las imágenes que más me llama la atención, Edith, una pintura firmada por Hermila, nada más dice Hermila, y debe ser Hermila Galindo, que parece ser que es de las pocas imágenes, lienzos al óleo, que se pintaron de Carranza en vida. Ella fue secretaria particular de don Venustiano y llevó la propuesta del voto femenino al Congreso Constituyente de 1917, no pasó, y no descansó hasta haberlo obtenido en 1953, y después se dedicó a la pintura. También hay un lienzo de don Venustiano, la figura de don Venustiano, que parece de María Narro, que parece ser una copia de un retrato que le había hecho el padre Gonzalo Carrasco, uno de los pocos jesuitas que han destacado en la pintura. Y obviamente hay otra imagen mucho más moderna de Electra Arenal, que es hija de Elena Huerta, que es una pieza muy moderna sobre mármol rosa. Y en el Museo de Palacio, en la parte baja de Palacio de Gobierno, se encuentra un busto firmado por Barraza, R. Barraza, de 1935, un busto de yeso interesante. Quizás esas sean las piezas más antiguas que conozcan. Y por supuesto afuera, en el mural, aparece en el mural de Salvador Almaraz, que como sabrás fue discípulo de González Camarena. Así es, estos pues murales de Salvador Almaraz pues son muy bonitos, o sea, son muy bien realizados, tienen una muy bonita técnica y un colorido pues muy propio de toda esta herencia del muralismo mexicano, ya que pues el muralismo lo que buscaba pues era la glorificación de lo indígena, de nuestras raíces, también la glorificación de todos nuestros héroes patrios y de todos los movimientos sociales. Entonces como que en este marco pues entran todos estos grandes artistas, ¿no? Artistas plásticos que dejan plasmada esta figura de don Venustiano Carranza. Y aquí hay que recordar que ya después de este gran periodo del muralismo, pues ya después vino el llamado renacimiento artístico mexicano, ¿no? Que es donde entra González Camarena, que más al ratito vamos a ver qué hizo aquí, y pues el discípulo que fue Salvador Almaraz, y que no solo hizo este mural, que es el de Palacio de Gobierno, en 1978, también hizo en 1981 en el Palacio de Justicia de Coahuila, otro que son las alegorías de la justicia, en donde está con don Miguel Ramos Arizpe. Con Miguel Ramos Arizpe, ajá, como y está vemos, Madero, mira. Ajá, sí, está Madero de fondo, y a un lado pues tiene a este constitucionalista, pues claro, Venustiano Carranza, ¿no?
Entonces es un mural muy lindo, pues claro, como toda la gran renovación, ¿no?, que hizo Carranza con esta nueva constitución, ¿no?, que en su momento, como ya lo platicábamos, fue una de las más adelantadas de la época. Porque creo que incluyó reformas y ideas que venían del sindicalismo y de los anarquistas, por supuesto. Sí, claro. Entonces, estas fueron unas de las representaciones que tenemos de Venustiano Carranza, en donde siempre es así, ¿no?, de carácter recio, fuerte, con esta mano firme, siempre con la pluma en la mano, ¿no?, que ahorita como que la figura del estadista, uh-huh. figura del estadista, no solamente del que toma las armas y demás, sino el que está dirigiendo un ejército, y además con la visión del México moderno, quiero pensar. Así es. También aquí en el Museo de Artes Gráficas, en donde nos encontramos, en la colección del Patrimonio Cultural Coahuilense, tenemos unas piezas muy muy buenas, como esta de Izaguirre que tengo aquí al fondo, que seguramente fue elaborada en los 50s, que como lo habíamos mencionado, que me estabas ahorita platicando. Porque el 59 se cumplieron 100 años de su natalicio de Venustiano Carranza, y creo que esa fue una de las causas porque había tanta obra de esa época. Sí, en los 50s también está un busto en la Alameda, o sea, de los 50s hubo este boom de la representación de este héroe nacional. Fueron años en donde vemos bastante producción plástica a nivel estatal y también nacional, ¿no? Aquí tenemos si vemos en la imagen, una gilografía, un grabado en madera del famosísimo artista grabador Leopoldo Méndez, que se llama 5 de febrero de 1917, y en la mano tiene estos artículos que fueron grandemente, que fueron todos estos cambios que se hicieron, sobre todo en el artículo 123. Entonces aquí vemos los puños alzados de la revolución, él apoyado siempre en el Congreso Constituyente. 1944. Ajá, así es, de 1944, es una hermosa gilografía que aquí tenemos en el MAC. También tenemos otros óleos increíbles como de Chávez Castañeda, y estos relativamente recientes, del 2009, y pues vaya, tiene esta estética como bastante naif, colorida, en donde pues siempre se ve el varón de Cuatro Ciénegas pues presto al combate, y siempre, como decimos, bien echado para adelante, ¿no? También tenemos un óleo grandísimo, enorme, de gran formato, de Enrique Estrada, ¿no?, que lo estamos viendo, que tiene fondos oscuros, como este presagio de la traición, ¿no?, de la muerte que se quería encontrar en Tlaxcalaltongo, ¿no? Otra de las murales más lindos que tenemos, porque es muy representativo, Arturo, es el del Vito Alessio Robles, que también que se llama 400 años de historia en Saltillo, hecha por la reconocida artista saltillense Elena Huerta. Sí, esto se realizó entre 1973 y 1975 en lo que antes era la Presidencia Municipal de Saltillo. Sí, tengo entendido que es el mural más grande en América Latina hecho por una mujer. Realizado por una mujer, sí, así es, porque mide 450 metros cuadrados. O sea, ella luchó y estuvo viendo con diferentes personalidades de aquí de Coahuila para poder hacer un mural, sobre todo porque conocemos que el muralismo pues era una actividad propia de hombres. Ajá. Y que pues bueno, de repente ahí se limitaba la participación de las mujeres en la plástica en aquella época, y ella estuvo así luchando hasta que consiguió primero un mural en la Universidad Autónoma de Antonio Narro, y luego ya después pudo hacer este gran mural en el que tiene por las escaleras la representación de Carranza, como vemos aquí en la fotografía. También lo vemos con la mano en la Constitución y con el puño levantado, pues encabezando esta lucha, donde está aparte, como vemos aquí en la parte de abajo, pues aplastando el antiguo régimen porfirista. Ahí yo creo que lo más impresionante de este mural es la perspectiva que logras
al ir subiendo y bajando esa escalera, creo que es una de las piezas más importantes en el estado. Así es. Sí, esta es muy, muy bella y pues por todo lo que representa. Además que Elena Huerta participó activamente en el taller de gráfica popular con O'Higgins, con varias personalidades muy, muy fuertes, y pues bueno, también el taller, por eso ahorita en el lugar que aquí estamos, que es en el Museo de Artes Gráficas, este taller se llama Elena Huerta en su honor. Y están las piezas de Palacio de Congreso. Sí, también están las piezas de Palacio de Congreso. Justo en Palacio de Congreso tenemos una sala del vestíbulo principal que está dedicado a don Venustiano Carranza. Tenemos una escultura al centro muy grande, monumental de cuerpo entero, y en sus alrededores tenemos son 8 paneles que están hechos por Beuchot, que es un artista, Gerardo Beuchot, que es un artista, un pintor de Torreón, y que realizó en 8 paneles la trayectoria histórica y política de don Venustiano Carranza, en donde muestra con claroscuros y con casi una monocromía los 7 colores del arco iris y el color dorado, por todo lo que representa desde la alquimia y todo esto, pues la vida de este pues aclamado y gran coahuilense. No me extraña que Saltillo sea uno de los lugares donde haya más obra sobre Venustiano Carranza, recordando que fue gobernador del estado cuando ocurre el asesinato de Madero y la usurpación por parte de Huerta, y entonces como gobernador se da la tarea de desconocer el gobierno de Huerta y levantarse en armas para regresar la legitimidad al gobierno. Así es. Pero en Torreón, Torreón hay algunas piezas interesantes. Hay un busto que se encuentra ahora frente al bosque Venustiano Carranza. Al parecer esta pieza estuvo mucho tiempo en la preparatoria Venustiano Carranza, o mejor dicho, se había inaugurado en 1942 como escuela secundaria, y creo que estuvo desde ese momento adentro, en el interior de este recinto. Lo que sabemos es que en 1957, regresamos a los 50, fue trasladada al frente del Estadio Revolución. Hay fotografías de época donde está inaugurando, y esto nos confundió un poquito pensando que eran los 50, cuando lo más probable es que haya sido una pieza de los 40. Y en San Pedro de las Colonias, cercano a Torreón, hay una pieza muy interesante que es un mural de 1973-76 firmado por González Orozco, que muestra el movimiento revolucionario. Claro, muchas figuras aparecen ahí, destaca Carranza al centro, que está montado a caballo. Sí. Y lo interesante es que este mural está en la Casa de la Cultura, que fue la casa donde vivió Francisco I. Madero. Así es. Y donde se supone, cuando menos parcialmente, escribió su libro La sucesión presidencial, que fue uno de los libros, de los detonadores ideológicos en cuanto a la Revolución Mexicana. Sí, claro. Bueno, también en Monclova, pues que era también paso obligado en aquellas épocas. Bueno, tenemos un monumento a Venustiano Carranza, también hecho entre los 40, 50, que no tenemos datos de quién es, o sea, el autor no está identificado, pero antes estaba en la Plaza del Canónigo que está detrás de la Parroquia Santiago Apóstol, que ahorita está en la calle Venustiano Carranza, justo, y que es también una escultura de cantera grandísima. Y en la Presidencia Municipal de Saltillo también está un mural hecho por un pintor monclovense, Jesús Guajardo, que también es historiador, en donde hizo varios paneles de la historia de Monclova. Y claro que tiene que haber un capítulo dedicado a la Revolución. Por supuesto. Y ahí, como vemos en esta foto, pues está el rostro de don Venustiano Carranza, con
con las vías del tren, ¿no? O sea, con este sol, ¿no? Fuerte, y con sus diferentes peripecias que pues bueno, que llevó a cabo para poder lograr pues para poder llegar a la presidencia y poder consumar la revolución. Fíjate, estaba observando cómo en el mural que mencionas está Carranza montado a caballo. Porque a varias de las esculturas ecuestres que tenemos en el estado de Coahuila, las 3 que tenemos, son precisamente estatuas Carranza montado a caballo. Una persona de gran fortaleza como para cruzar, por ejemplo, hasta Sonora, la Sierra Madre a caballo, y ir y venir a la Ciudad de México, etcétera, recorrer grandes travesías a caballo. Sí, el primero de ellos fue la estatua ecuestre de aquí en Saltillo de Cuauhtémoc Zamudio, de 1977, que se ha movido de lugar, siempre a lo largo del Boulevard Venustiano Carranza, que es la salida a Monterrey, cuando menos 3 veces, porque es del 77, porque en el 1983, hizo una copia que está en Cuatro Ciénegas, en el Cerro del Muerto. Una vista impresionante, cómo se funde o se integra con el paisaje. Una visita obligada para turistas, sobre todo porque puedes dominar el panorama desde ahí. Es una escultura de 5.5 metros de altura, la escultura, y tengo entendido que las autoridades municipales y los vecinos se dieron a la tarea de juntar llaves para poder hacer esta obra, que es preciosa, pero sobre todo la manera en que se integra, recordando que Cuatro Ciénegas es el lugar de nacimiento de don Venustiano Carranza. Sí, está hermosa porque llegas, ves todas las montañas, y entre las montañas pues surge esta imponente escultura, ¿no? Que aparte es muy bonita, realista, excelentemente bien ejecutada, ¿no? Y también pues en Cuatro Ciénegas hay otra escultura de cuerpo completo que está mirando hacia la presidencia municipal, pues ya que él fue varias veces presidente municipal de Cuatro Ciénegas, antes de ser gobernador del estado, y pues ahí está una muy buena escultura de cuerpo completo, así como otro busto que está dentro de la Casa de la Cultura, que también fue de los 50, de esa fecha, ¿no? Que se hicieron para el festejo de su natalicio, ¿sí? Sí, así es. Y también pues en Cuatro Ciénegas, pues vaya, forma parte de la identidad muy muy fuerte de todos los cieneguenses. Eso es muy muy lindo, porque por ejemplo, bueno, y una de las de cómo se van renovando estos íconos de identidad nacional, en donde incluso hay el año pasado, para el Día de los Muertos, se hicieron unas calaveras, que como lo estamos viendo, estas calaveras que se hacen para conmemorar este día también súper tradicional. Entonces ponen las principales características que identifican a Cuatro Ciénegas, que son las pozas, las tortugas endémicas, las mariposas, y pues obviamente don Venustiano Carranza, ¿no? Entonces pues vaya, esos son símbolos así que inequívocos de Cuatro Ciénegas, ¿no? Entonces, qué tan fuerte sigue permeando este personaje, ¿no? En el arte popular, en todo caso. Así es. También, por ejemplo, tenemos aquí en Saltillo un mural que es increíble, que a mí me parece una verdadera joya, que es este mural del 78 de González Camarena. O sea, González Camarena, que fue discípulo de Diego Rivera, de Orozco, y que es uno de los grandes exponentes de este renacimiento artístico mexicano, que tiene incluso uno de los murales a mí más bellos de Venustiano Carranza, es este de la Constitución de 1917, que está en el Museo Nacional de Historia, o sea, en Chapultepec. Es un mural enorme y que es muy muy bonito, está perfectamente bien ejecutado. Es impresionante, la imagen central es don Venustiano
Venustiano Carranza imponente. En la parte de abajo están las tiendas de raya, las empresas que están carceleras, las haciendas destruidas, que está casi, que Venustiano Carranza les tiene casi el pie encima, ¿no? Además, arriba justo están todos los revolucionarios con sus armas, ¿no? Que representa toda la lucha que se acababa de llevar, ¿no? A cabo. Del otro lado tiene a todo el Congreso Constituyente como que lo está apoyando a erigir la nación, y que se levanta y que forma un águila enorme que aparte como que parece que le está hablando, ¿no? Y en un ademán Venustiano Carranza como que está volteando a escucharla y a escribir lo que la nación le está pidiendo, ¿no? Y lo está dibujando, y lo está más bien plasmando, escribiendo en estas hojas blancas, y de esa mesa a la vez están cayendo hojas negras que representan el antiguo régimen porfirista. Y el colorido. El colorido es hermoso, estos tonos cálidos, bélicos, hermosos, así la verdad que tienen bastante energía, y con los trazos fuertes, enérgicos, propios de este renacimiento, de este muralismo, ¿no? Estas líneas fuertes, concisas, marcadas, con dirección, ¿no? Como que todo iba marcado, que se iba erigiendo la nación, ¿no? Con un rumbo fijo, ¿no? Con esta cuestión de la Constitución. Este es un mural, la verdad, increíble, perfectamente bien ejecutado, bellísimo en cuestión plástica. Pues Camarena también estuvo aquí en Saltillo, e hizo uno de los más bellos murales que tenemos en lo que ahorita es la presidencia municipal, en donde se conforma este mural por 3 épocas, que es la fundación, la revolución y el Saltillo contemporáneo. Obviamente en la parte de la revolución, pues tenemos, como podemos ver en las imágenes, en 2 grandes pilares. Un pilar es Madero, y el otro pilar pues es Venustiano Carranza. Como los pilares de la Coahuila contemporáneo. Así es. Fíjate que hay una estatua que me llama mucho la atención, es un monumento ecuestre. Uh-huh. Tiene 6 metros de altura, está en Piedras Negras, Coahuila, y es obra del escultor seminense Armando Luna Mejía, a la cera perdida, y tengo entendido que la elaboró en su taller en Nueva Rosita, que es una zona minera eminentemente, que fue inaugurado en el 2010 y se encuentra en el cruce de los libramientos Fausto Martínez y Venustiano Carranza en Piedras Negras. Es una pieza de muy buena perspectiva, tiene una perspectiva urbana impresionante, de una altura considerable. Sí, también en Acuña, Coahuila, más actualmente también tenemos unos bustos muy bien realizados de un escultor coahuilense muy bueno, Alejandro Fuentes Gil, que él ha realizado bastantes de los monumentos, bustos, figuras de pequeño y gran formato, pues de este gran coahuilense. Y pues bueno, aquí hay que reconocer que una cosa, como tú sabrás, pues es la persona, y otra cosa, los documentos históricos, y luego ya nos vamos a el personaje el personaje que pasa a formar parte del ideario, ¿no? De popular mexicano, de la cultura, en donde se erigen estos grandes mitos, o donde se imponen estas grandes ideologías, ¿no? O sea, pensamos en Carranza y pensamos en alguien fuerte, en alguien, la verdad, con una integridad moral inamovible, ¿no? Por todo lo que dicen los historiadores, por cómo él era recto en su quehacer, ¿no? Tanto en su persona como en su labor política, ¿no? Y todo esto lo vemos reflejado en la plástica, ¿no? A través de todos los diferentes exponentes, tanto como locales, estatales y nacionales. Obviamente vamos a encontrar imágenes o esculturas, bustos, sobre todo en otras partes, tanto en Piedras Negras, en Acuña incluso, y en ejidos. Pero a mí no me extraña nada que de repente apareciera, por ejemplo, su rostro en un zarape. Que refiero a zarape, pues algo representativo de nuestra región. Claro, mira, aquí como estamos viendo en la imagen, están estos zarapes que ya desapareció esta técnica ya los últimos maestros zaraperos
de tejedores de zarape que hacían este tipo de retratos monocromáticos tejidos, ya fallecieron, entonces ya con ellos se extinguió esta técnica. Bueno, se pueden volver a hacer, pero la original, pues ya digamos que ahorita ya está extinta, pero nos quedaron unas muestras fantásticas como la que estamos viendo, que es un zarape en donde de manera monocromática, con tonos grises, está el retrato de don Venustiano Carranza. ¿Sabes la época? Es también, justo también de los 50, claro. Y claro. Esto en el Museo de Zarape. Sí, eso se encuentra en el Museo del Zarape y Trajes Mexicanos de aquí de Saltillo. Es una pieza increíble, digo, ya ahorita también muy valiosa por lo que representa, porque ahorita ya es como que de estos ejemplares raros y únicos, ¿no? Que encontramos, hechos con gran maestría por nuestros artistas y artesanos coahuilenses. Y también, pues, todo lo que se ha desprendido, o sea, por ejemplo, en la época, los caricaturistas o los moneros, que pues también se dice que son los cronistas, nada más que en gráfica, en dibujitos de la historia, pues tenemos a un Salvador Pruneda que hace esta abstracción increíble de Carranza de 1917 justo, o sea, vaya, iban ahí a la época, ¿no? Entonces, es con estas líneas tan sencillas, tan abstractas, pero con un par de círculos, unas cuantas líneas, sabemos y creo que todos reconocemos, o creo que casi todo mexicano puede reconocer que esa figurita tan sencilla es Venustiano Carranza. Tan así está impregnado este personaje en nuestro ideario y en nuestro bagaje cultural como mexicanos. También encontramos esta otra imagen tan increíble de Octavio Ocampo, este artista de Guanajuato que es muy muy conocido por hacer estas figuras y estos cromos en donde forma retratos, paisajes con flores, con frutas, etcétera. Bueno, aquí vemos un rostro de don Venustiano Carranza formado por una locomotora, por los revolucionarios, por el México popular, y aquí en las montañas pues está escoltado por todo, pues por el Congreso, por el pueblo peleando. Entonces es o sea, hasta ese punto llega la imagen de don Venustiano Carranza. Pues también nos vamos al gran Salvador R. Guzmán, ¿no? Que la Casa Carranza el Museo Casa Carranza de la Ciudad de México tiene muchísimas piezas de este gran pintor. Aquí vemos este cuadro donde justo es como se llama Carranza en Tlaxcalantongo, también del 54, entonces donde vemos a Carranza con este semblante preocupado, con estas nubes grises, ya ves que se cuentan las crónicas de ese día. Que era una tarde y una noche y una madrugada muy fresca, muy fría, que estuvo lloviendo. Muy lluviosa, sin luz, exacto, con los relámpagos, en libro de Urquizo, Francisco de Urquizo, que es increíble la historia, que aparte como está relatada, y pues aquí don Venustiano, pues sin saberlo un día antes de su muerte, ¿no? Yo creo que retrata muy bien el ambiente que prevalecía en Tlaxcalantongo esa madrugada del 21 de mayo. Así es. También vemos el gran Siqueiros, que retrató muchísimas veces en sus murales a este ilustre personaje. En este mural del porfirismo a la revolución, que es un mural enorme que retrata desde los científicos, de porfiristas, hasta todo el proceso de la revolución, en donde ya vemos a todos a todo el pueblo mexicano luchando. Pues obviamente entre las primeras filas está Venustiano Carranza a un lado de Francisco y Madero, ¿no? También hay como estamos viendo, otra obra hecha en piroxilina de Siqueiros, del 48, también muy cerca, miras, a estos festejos, que ahorita se encuentra en Los Pinos. Entonces, pues vaya, eso ya es bastante decir. Y por ejemplo también pues Diego Rivera, ¿quién no recuerda este gran mural, o lo hemos visto al menos en fotografías, este gran mural de la Revolución Mexicana de Diego Rivera, que está en Palacio Nacional, ¿no? Este gran mural que retrata toda la historia de México,
que es divino, que empieza pues desde la época prehispánica hasta ya la actualidad. Entonces una parte vemos justo a don Venustiano Carranza, a un lado de la... está Pancho Villa, sí, ahí está Efraín Pancho Madero, Villa, Pino ajá, Suárez. y todo, y sostiene una hoja donde dice pues los artículos principales que impulsaron esta nueva constitución de 1917, el artículo 27, el artículo 123, y algo muy importante que fue la autonomía, ¿no?, de los municipios, de actuar en los municipios, que fue algo muy importante que ahí impulsó Carranza. El doctor Atl, por supuesto. Sí, el doctor Atl, aunque no pareciera, yo, o sea, vaya, yo me quedo encantada por estas, ya sabes que el doctor Atl inventó estos colores Atl, que eran estas mezclas de cera con pigmentos muy fuertes con los que dibujó las ya conocidísimas montañas, volcanes, etcétera. Bueno, pues con esa misma técnica, con esa misma fuerza, con esos mismos colores, pues dibujó a Venustiano Carranza, ¿no? Casi que con una gran arcoíris detrás, ¿no? Con estos colores fuertes, como expresan toda la luz que vino a traer la consumación de la revolución. Algo un poquito más en su estilo, pero luego también pintó algo muchísimo más conservador, sí, y más académico, sí, en donde pues vemos también a don Venustiano Carranza sentado en su silla presidencial, ¿no? Con niños, con personas. Más cotidiano, más informal. Sí, pues y de retratos hay muchos. Uno que a mí me impresiona, pues es el de el Chango García Cabral, que pues fue un caricaturista y un dibujante así de primera, también muy inquisitivo, o sea, muy inquisitivo, tan inquisitivo que cuando estuvo era muy reaccionario. No se sabe si era como bien de qué lado estaba, pero como estaba poniendo tanto, o sea, era como tan insistente en todo lo que se estaba llevando en la vida política nacional. Optaron por darle una beca a Francia y pues se lo mandaron allá para que no estuviera ahí siendo tan incisivo. Entonces lo mandaron allá una beca a Francia, que bueno, para suerte de la plástica mexicana, pues bueno, aprendió perfectamente las técnicas y vino aquí, también permearon en el ideario popular y pues bueno, hizo durante muchísimo tiempo, entre los 20, 30, 40, hizo las portadas de la famosa revista de revistas. Por supuesto. ¿No? O sea, muy conocida. Muy conocida, y todas sus portadas son una delicia. Y pues bueno, también retrató con esa maestría y con esa fuerza en tonos sepias, pues la gran figura de don Venustiano Carranza, ¿no? Ajá. Entonces ahorita se sigue renovando esta figura, sigue viva en el ideario popular, es muy recurrida, y yo creo que en la medida en que se representa también es en la medida en que pues sigue siendo parte viva de nuestra historia, ¿no? Es que de nuestra identidad. Su figura y su imagen yo creo que da para mucho tiempo más. Sí, no acabamos. Aquí solamente, pues bueno, quisimos dar un recuento también de lo que tenemos en el estado, ya que bueno, estos grandes ejemplos nacionales pues son bastante conocidos, pero también aquí en Coahuila contamos con joyas de todo tipo, desde las representaciones gráficas populares, artesanales, como son en los zarapes, en diferentes manifestaciones o fiestas populares, sí, o de celebración cultural, como en las, ¿cómo se llama? En los días de muertos, ¿no? El 20 de noviembre, los niños disfrazados de Venustiano Carranza en las primarias. Bueno, eso sí, creo que demás, casi, ¿no? Eso es casi un obligado, ¿no? Creo que casi todo niño coahuilense se ha vestido de Venustiano Carranza o de Madero. Exacto, algún día de su vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos grandes murales de grandes maestros, tanto locales como nacionales. Siempre vale la pena revisarlos, recordarlos, y en la medida en que la memoria y la historia sigue viva, en la medida en que pues vive en nosotros y la recordamos y nos sirve pues para enfrentar los retos actuales, ¿no? Así y también recordar por qué las cosas son así, de dónde venimos, y pues ya ver
hacia dónde queremos ir, ¿no? Y creo que Venustiano Carranza es un gran ejemplo para nuestra nación y para, pues, yo creo que seguir conformando el México que queremos lograr. En el ¿no? futuro, por en supuesto. el futuro, claro. ¿Algo más que quieras agregar, Arturo? Dar las gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Coahuila y visiten Coahuila.